Hola, bienvenidos a Literatura y más. Mi nombre es Linda y esta es la información que traemos para ti. Hablaremos acerca de la literatura y de diferentes noticias que han surgido últimamente. Hablaremos también acerca de la relación que tiene la literatura y la música. Se viene una ola de conocimientos. ¿Estás preparado? Veamos cómo se celebra la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Con estrictas medidas sanitarias, este fin de semana se inauguró la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, luego de que el año pasado esta fuera virtual debido a la pandemia del COVID-19. Hola, mi nombre es Wendy Patricia Campos y yo les hablaré sobre la literatura en lenguas originarias de México. Recuperan nuestra identidad. La literatura es un arma de palabras, una flecha de el mazo contra el muro. Se necesita conocer que apuntar y derrumbar las palabras son principales herramientas para accionar el arma en el lenguaje, fundamentalmente para aterrizar y fraguar la historia de lo que quiere decir y contar. Vemos en Guadalajara, no hay una excusa para no tener una feria del libro. Esto es Literatura y más. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la literatura indígena, explicada por su servidora Jennifer Ferraes. Literatura indígena. Después de 500 años desde la interrupción de la cultura occidental en América, las lenguas indígenas han demostrado no solo su fuerza para no desaparecer, sino otros conceptos, tales como el valor de las cosas cotidianas y sagradas, el valor de querer mostrarnos lo maravilloso que es nuestro idioma y nuestra lengua. La literatura puede ser oral o escrita. La literatura oral, étnica o indígena es literatura. La crítica erudita y la lingüística contemporánea han admitido y demostrado ese carácter. Las características de la literatura oral primigenia, aparte de ser oral o hablada, es ser pública, anónima, colectiva, por lo que es dinámica, cambiante y actualizada, pero fundida en la tradición y las múltiples versiones. Por otro lado, la literatura indígena escrita es la creación individual o colectiva que se recrea, se piensa y se estructura a partir de los elementos estadísticos y patrones culturales de nuestro pueblo. Se mantiene también el matiz político, la revaloración del trabajo campesino, así como la vigencia de la espiritualidad indígena. Hay abundancia de textos donde los niños son los narradores o bien sostienen diálogos con sus abuelos, de quienes reciben una continuidad educativa. Existe una unificación silenciosa de los autores antológicos en su actitud política y reivindicatoria de su alfabeto, su cultura, con un espíritu profundo. La relación entre literatura y la música no es nada nuevo, forma parte del origen mismo de la cultura. Muchas de las grandes obras musicales son versiones de textos literarios ya existentes. Así vemos que la literatura ha sido uno de los grandes apoyos de la música. Ambas expresiones artísticas se remontan antes de la antigua Grecia, cuando en las cavernas eran pintadas las pinturas rupestres y el hombre primitivo usaba los tambores para comunicarse con sus semejantes. Los cantantes y músicos optan por recurrir a la poesía y a la literatura para cantar, tocar o tomar versos de sus poemas favoritos. Se encuentran casos como el de Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, entre otros. Mi nombre es Wendy Patricia Campos y hoy les hablaré sobre la importancia del género lírico en la vida cotidiana. El género lírico es muy importante porque esta forma poética que expresa los sentimientos, la imaginación y los pensamientos del autor es lo que el poeta siente en su mundo interior, inspirándose en su propia emoción y también en el de los demás. Dentro de la importancia del género lírico, podemos descartar que el centro del poema está intimidad del poema, sus gustos, efectos y emociones, y en el que el deseo de expresar en lo que a través del tiempo ha ido variando. El poeta expresa esos sentimientos a través de una realidad física, la cual es utilizada como un símbolo. Bueno, y eso es todo por mi parte.
Mi nombre es Wendy y como reflexión yo puedo decir que se afirma a menudo que la literatura no solo representa la identidad cultural de la comunidad o colectiva desde donde ejerce como escritura artística institucionalmente aceptada y legítima en cuarto tal, sino que produce identidad e incluso más ella misma en algún sentido que exploremos más adelante. El siglo empieza con la lectura romántica iniciada anteriormente como movimiento Sturm und Drang. Se empieza a mirar hacia atrás, hacia pasado infinito donde residen las raíces nacionales y se da cultivar novela histórica, como por ejemplo la obra de Wilhelm Tell del Richard Fleischer. En el siglo XXI se expuso transmitió desde la monarquismo absoluto que había dominado Europa desde la Edad Media hasta que los Estados Unidos nacionales liberales de nuestras ideas fue también el siglo que intensamente se expuso sobre la forma manuales de la producción. En general, el género lírico se caracteriza por lo siguiente: expresa una realidad subjetiva del poeta o compositor, como sus sentimientos, impresiones, reflexiones, etc., usando para ello un lenguaje propio original en que abundan los recursos retóricos como la metáfora. Y por mi parte es mi reflexión y esto. Muchos se preguntan, ¿cuál es la influencia de la literatura en la sociedad actual? La literatura mantiene una profunda relación en la sociedad que la rodea en el momento en el que es creada. Después, una obra literaria influye en otras épocas y en otras sociedades, porque sirve de reflejo que permite a los lectores situarse en momentos y conocerlos. Entre algunos de los grupos literarios que se destacan en los últimos siglos está el romanticismo, el realismo, el naturalismo, el costumbrismo, el parnasismo y el simbolismo. Pero sin lugar a dudas, uno de los mejores valores que nos deja la literatura actual es sensibilizar a las personas hacia otros seres humanos y nutrir la conciencia del lector y ofrecer elementos de reflexión que estimulan su desarrollo personal y social. Si tuvieran que preguntarme acerca de las dificultades que tuve al hacer este proyecto, siento que son que principalmente no estaba informada del tema, a pesar de que soy alguien que le gusta mucho la literatura, se la pasa todo el tiempo leyendo y si me dan un libro probablemente llegue a la mitad en un día. No estaba familiarizada con el tema de la literatura indígena y me parece algo increíble que no lo estuviera. Siento que la literatura tiene mucho que dar. Sinceramente creo que la literatura indígena tiene un mensaje muy hermoso y tiene valores increíbles que espero que perduren por muchas generaciones, que los jóvenes del futuro puedan conectar con este tipo de literatura, porque realmente es algo precioso. Y al hablar de tantos temas, al ser tan antiguo, una pieza de arte tan antigua, siento que me gustaría que pudiera perdurar por más tiempo. Este noticiero fue una ola de conocimientos acerca de la literatura. ¿Acaso no sientes que ya sabes más acerca de este tema? Bueno, al grabar este noticiero tuve algunos obstáculos, que fue la escasez de información. Sin embargo, la manera de superarlo es fácil. Puedes buscar en libros, revistas, en internet. En internet hay mucha información, simplemente que tienes que leer y buscar cuidadosamente.
Valorar la literatura en la pluriculturalidad, especialmente en el caso de la literatura en lenguas originarias y de las manifestaciones de la lírica en México, es muy importante porque, porque a, te ayuda a, a conocer tus lenguas originarias y no olvidar de dónde vienes ni cuáles son. Reflexionar acerca de la influencia de los cambios sociales del siglo de la literatura es muy importante, porque si hablamos de un siglo hasta ahorita, nos vamos a dar cuenta de que la literatura ha avanzado muchísimo y hay mucha más información de la que te hemos presentado el día de hoy. Espero que este noticiero haya sido de tu agrado y que te sirva mucho para el futuro. Gracias.